siempre hago mención a la palabra que Dios nos dio para este año, la cual creemos de que Dios la va a cumplir. Creemos de que Dios va a retribuir, de que Dios nos va a ayudar a implementar todas aquellas cosas que han estado ahí dentro de nuestros corazones, esas cosas que Dios ha puesto ahí. Creo de una manera firme de que Dios va a cumplir su palabra. Dígale que está a su lado: Dios va a cumplir su palabra. El mes pasado hablábamos de que tienes que hacerlo ya. Yo creo que no debemos retenerlo más, no debemos posponerlo más. Tenemos que hacerlo ya. Dígale que está a su lado: hazlo ya. Pero con más entusiasmo. Hazlo ya. Y este mes hemos dicho que tenemos que atrevernos a soñar. La semana pasada hablaba de que un sueño, generalmente en nuestro contexto, es un anhelo que tenemos. Tenemos un deseo de una casa, tenemos un deseo de una profesión, tenemos un deseo de algo, y que muchas veces ese deseo lo interpretamos como un sueño, pero que no debe ser así. Yo creo que el sueño que nosotros tenemos que identificar para nuestras vidas debe ir acorde al propósito de Dios. Nuestro sueño debe ser el propósito de Dios. Dígale que está a su lado: tu sueño debe ser el propósito de Dios. Y decía también de que todos esos anhelos que nosotros tenemos están incluidos en el propósito de Dios, en el sueño que Dios tiene para con nosotros. Y yo creo que si nosotros hacemos esto, vamos a hacer exactamente lo que dice la Biblia, con buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas aquellas cosas, todos aquellos anhelos, todas aquellas cosas que nosotros necesitamos, Dios la va a proveer. Dígale que está a su lado: si te apegas a Dios, Él va a conceder tus deseos. Si te apegas a Dios, si cumples su sueño, Dios va a cumplir los tuyos. Amén. Y decíamos la semana pasada de que el sueño es para nuestro bien, que no es para nuestro mal, que este sueño que Dios tiene nos trae paz. Dígale que está a su lado: el sueño de Dios te trae paz. El sueño de Dios te trae paz. Dígale: el sueño de Dios te trae paz. Pero quiero hacer un aclarando aquí. No es esa paz que nosotros tenemos cuando estamos en tranquilidad, sino esa paz que provoca cuando nosotros sabemos de que todo va a salir bien. Porque muchas veces nosotros nos encerramos en de que lo que Dios trae para nosotros nos da paz. Y algunas veces adoptamos ese tiempo de tranquilidad o interpretamos ese tiempo de tranquilidad como una respuesta de lo que Dios tiene para con nosotros. Y muchas veces no es así. Muchas veces lo que Dios tiene para con nosotros nos incomoda. Dígale que está a tu lado: sí, lo que Dios tiene para con nosotros nos incomoda. Porque ¿sabes por qué nos incomoda? Porque nos saca de nuestra zona de confort. Y cuando nosotros salimos de nuestra zona de confort, es como nos sentimos medio incómodos. Y algunas veces interpretamos como que no es la voluntad de Dios. Y sí es la voluntad de Dios. Lo que Dios nos garantiza, o lo que quiere decir esa paz, es de que tú puedes tener la confianza y la tranquilidad de que Dios va a hacer contigo lo que dijo que iba a hacer. Y eso te da tranquilidad. Esa paz es la que sobrepasa todo entendimiento. Y yo quiero que usted pueda tener tranquilidad de que lo que Dios tiene para contigo es para tu bien. Dígale que está a su lado: ten paz. Lo que Dios tiene para contigo es para tu bien. Y hoy yo quiero hablar sobre los rasgos de un soñador. Porque sí entendemos de que el sueño de Dios es de Dios y Él nos los revela a nosotros. Pero nosotros, como los receptores de ese sueño, tenemos que hacer algo. Hay ciertas características, hay ciertas cosas que todo aquel que ha identificado ese sueño lo hace. Hay ciertas características. Y no se preocupe que no voy a hablar de José el soñador.
Porque yo sé de que José lo conocemos como aquel soñador, aquel que Dios de manera milagrosa le dio a entender sus propósitos. Y él empezó de boca grande a decírselo a todo el mundo. Y en vez de todo el mundo estar alegres por José, sintieron envidia. Ya todos saben lo que pasó con José. Yo quiero, en vez de tomar la vida de José, tomar la vida de Ezequiel. ¿Cuántos han leído el libro de Ezequiel? ¿Cuántos? Bueno, esos les voy a retar. Léalo, porque esto es un libro donde Dios habla y da muchos sueños, da muchas profecías por medio de Ezequiel al pueblo de Israel. En un tiempo bien crítico, en un tiempo bien difícil, el pueblo de Israel estaba en cautiverio. Había sido tomado y estaba en Babilonia siendo esclavo. Y es en medio de ese conflicto, en medio de esa tragedia, en medio de esta circunstancia difícil, donde Dios le habla a a Ezequiel, y le dice: ¿sabes qué? Yo voy a hacer algo a través del pueblo. Así que si usted lee el libro de Ezequiel, usted se va a dar cuenta de que hay muchas promesas, hay muchas visiones, hay muchas profecías, donde Dios le dice al pueblo: ¿sabes qué? Esto no va a ser eterno, esto va a tener un fin, esto va a cambiar. Y en el capítulo 37, versículo 1 hasta el 10, encontramos una profecía muy exacta, muy interesante. Yo no sé si usted ha escuchado de una profecía o de una visión que le llaman la visión del Valle de los Huesos Secos. ¿Alguien la ha leído? Sí. Eso se trata. Dios viene a Ezequiel y le dice: ¿sabes qué? Yo te voy a mostrar algo. Dice que fue tomado en el espíritu y Dios le mostró un valle de huesos secos, pero huesos secos en gran manera. Imagínese que Dios le llamase a usted, le dice: ¿sabes qué? Tengo una visión para ti, tengo un mensaje para ti, quiero mostrarte algo que quiero hacer en el futuro. Porque si recuerdan, dijimos de que el sueño es la revelación que Dios nos da de su propósito. El sueño es cuando Dios nos deja ver algo que va a acontecer o algo que Él quiere arreglar. O sea, Dios le dice a Ezequiel: ¿sabes qué? Esta es la situación que está el pueblo de Israel. Ellos están como un valle de huesos secos. Pero yo voy a hacer algo. Yo voy a restaurar. Yo voy a avivar. Yo voy a levantar. Yo voy a restaurar. Y yo quiero en esta hora que tú entiendas de que el propósito de Dios, de que el sueño de Dios para tu vida es para tu restauración. Dile que está a su lado: no importa cómo estés, Dios tiene un sueño contigo, y es un sueño de restauración, un sueño de bienestar. Dígale al que está a su lado. Dígale al que está a su lado: no importa cómo estés, lo que Dios tiene para ti va a traer restauración. Yo creo que al final de este mensaje usted va a entender ciertas cositas, y yo espero que su lenguaje cambie desde hoy. Él le dice: mira estos huesos, mira su condición, y yo quiero preguntarte algo. Estoy parafraseando porque no voy a leer el texto completo. Está ahí o va a estar ahí, Ezequiel 37, 1 al 10. Voy a tomar ciertos versículos, así que manténgalo ahí. El versículo 1 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me dijo, y me hizo pasar alrededor cerca de ellos, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Versículo 4 dice: me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová.
La primera característica de un soñador es que un soñador, apúntalo por ahí, un soñador pone su vista en lo espiritual. Dígale que está a su lado, un soñador pone su vista en lo espiritual. Y yo quiero traer cierta luz antes de entrar en detalles aquí. Yo quiero que usted sepa de que en nuestra realidad existen dos esferas. Es la esfera natural o la que vemos, dígale que está a su lado, la esfera natural. Existe la esfera natural y todo lo que vemos está dentro de ella. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? La esfera natural. Ahora, hay otra esfera que es la esfera espiritual, la cual no vemos. Y usted me dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver con eso? Bueno, usted va a entender en unos minutos. Cuando nosotros entendemos de que Dios es espíritu, nos damos cuenta de que Dios no opera en la esfera natural, no opera en la esfera de la cual vemos, sino por cuanto Él es espíritu, Él opera en la esfera espiritual. Dígale que está a su lado, Dios opera en la esfera espiritual. Porque Dios es espíritu, no lo vemos a Dios, ¿sí o no? Usted ve a Dios, pero usted sabe que existe, ¿no? Usted lo puede sentir. O sea, todo lo que es Dios, todo lo que Dios representa, su base está en esa esfera la cual no vemos. Y fíjate de que para Dios poderle mostrar lo que Él tenía planeado para el pueblo de Israel, el sueño que Dios tenía para el pueblo de Israel, Él tuvo que ser tomado en el Espíritu. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 de que el Espíritu y me llevó en el Espíritu de Dios. La conexión que nosotros tenemos con Dios está a través de nuestro espíritu. Usted sabe de que el hombre es tripartito, ¿no? Que es cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es esto que usted ve, es lo que Dios creó para nosotros poder moverlo en esa esfera natural o visible. El alma no la vemos, por el alma es donde están alojadas todos nuestros sentimientos, emociones, es lo que somos. El espíritu es lo que nos da vida. El Espíritu dice que Dios nos los dio y cuando Él sopló aliento de vida, sopló ese Espíritu, nosotros cobramos vida. Toda la conexión que el hombre pueda tener con Dios es a través del Espíritu, es a través de esa esfera no visible. Dígale que está a su lado, toda tu conexión es a través de tu Espíritu. Entonces, fíjate que para Dios poder revelarle a Ezequiel lo que él tenía, él tuvo que ser llevado, dice, ¿qué dice el versículo 1? Y me llevó en el Espíritu de Jehová. Tuvo que haber una conexión. ¿Qué quiere decir esto? Que para tú y yo poder visualizar lo que Dios tiene para con nosotros, tenemos que tener esa conexión, la cual se abra el mundo invisible y nosotros podamos ver. ¿Me estoy dando a entender? Me estoy dando a entender, si no me dice que no y yo trato de profundizar un poquito más. Por cuanto Dios es espíritu, Él se mueve en esa esfera espiritual. ¿Estamos claros hasta ahí, no? Entonces, por cuanto Él es espíritu y por cuanto Él se mueve en el espíritu, nosotros tenemos que aprender a ver esas cosas en el espíritu. Dígale que está a tu lado, tienes que aprender a soñar en el espíritu. Y usted mira, pastor, ¿qué tiene que ver eso? Mire, si nosotros ponemos nuestros ojos en las cosas naturales, no vamos a creer a la promesa del Señor. Porque, dígame a ver, analice su condición actual. ¿Qué le dice lo que usted ve? Generalmente va, lo que nuestras circunstancias nos dicen, va al contrario, nos dice todo lo contrario de lo que Dios nos ha dicho. El sueño que Dios tiene en nosotros, que nace desde lo espiritual, en lo natural nosotros no lo vemos. ¿Sí o no? ¿Lo vemos o no? No lo vemos. Nunca lo vemos. Y por eso es que si nosotros no abrimos nuestros ojos espirituales por medio de una conexión con el Espíritu Santo, nunca vamos a poder apreciar
esas cosas que Dios tiene. Porque les tengo una noticia: todo lo que Dios tiene para con nosotros está en el mundo espiritual. Un ejemplo, vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 2. ¿Qué dice? Dice: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y usted me diría: pastor, pero ¿cómo yo puedo poner mi mirada en las cosas de arriba cuando yo no puedo ver más allá de 10 metros? ¿Cómo yo puedo poner mi mirada en las cosas de los cielos cuando yo sencillamente mi mente o mi visión humana es limitada? Es ahí donde vienen las cosas. Cuando tú pones tu vista en las cosas de Dios, tú tienes que entrar a través del Espíritu. Tú tienes que entender de que tú debes aprender a ver las cosas a través de los ojos de Dios. Tú tienes que entender que lo que Dios tiene para ti está en su esfera. No podemos pretender obtener algo de Dios desde la esfera natural. Tenemos que entrar a la esfera espiritual, porque es ahí que Dios habita. Vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 3. Todas nuestras bendiciones están en la esfera espiritual. Y será: pastor, ¿qué usted está diciendo? Nunca lo he escuchado hablando de esto. Usted lo va a escuchar hoy. ¿Qué dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde está nuestra bendición? ¿Dónde está nuestra bendición? Le pregunto. ¿Qué dice eso? Léalo en voz alta. Leamos todos juntos. ¿Qué dice este versículo? Nuestra bendición está en la esfera de Dios. Está en esa esfera espiritual. Por eso es que muchas veces nosotros no entendemos por qué no somos bendecidos, porque no la vemos en lo natural, porque no entendemos de que no está en lo natural, está en lo espiritual y se tiene que trasladar a lo natural. ¿Me estoy dando a entender? Colosenses 3, 1 y 2 dice: y habéis pues resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Fíjate que el versículo 1 dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mi bendición, tu bendición, mi sueño, tu sueño no está en lo terrenal, no está en el mundo natural, está en el mundo espiritual. Y usted me diría: pastor, ¿cómo yo hago? Porque yo necesito la bendición de Dios en lo natural, ¿o no? Pero para allá vamos. Pero primero usted tiene que entender de que su bendición está allá. Su bendición está en Dios y en la esfera en donde Dios habita. Ahí está. Porque ahí es donde Dios ha decretado, porque de ahí es donde Dios funciona. Fue desde su esfera espiritual que Él dijo: ¿sabes qué? Yo voy a crear la tierra. Y desde su esfera espiritual Él dio una orden. ¿Y sabe lo que pasó? Dice que el mundo fue creado. Él dijo desde su esfera espiritual: créase los mares, y fueron creados. Él dijo: créense los árboles, y fue creado. Desde su mundo espiritual Él lanzó una palabra y fue creado las cosas en el mundo visible. ¿Sabe usted que si nosotros pusiésemos atención a nuestra conexión
con el Espíritu Santo, pudiésemos más fácil entender lo que Dios tiene en el mundo espiritual para nosotros. ¿Qué dice 1 Corintios 2:10? Dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. He aquí el medio por el cual nosotros podemos visualizar lo que Dios tiene para con nosotros en su esfera. Cuando tú tienes una conexión íntima con el Espíritu Santo, y no voy a poner íntima, no, cuando tú tienes una conexión con el Espíritu Santo te capacita para que tú puedas ver lo que Dios tiene en su mundo. Por eso es que es tan importante nosotros tener una intimidad con el Señor. Por eso es que es importante que nosotros tengamos conexión con Él. Oremos constantemente, porque ese es el medio, esa es una práctica espiritual, la cual te conecta con Dios, y Dios entonces te puede revelar lo que Él tiene en su esfera. Por eso en Juan capítulo 14 versículo 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo es el encargado de abrirte los cielos para que tú desde tu mundo físico, desde tu mundo natural, puedas ver lo que Dios tiene en su mundo espiritual. ¿Por qué muchos cristianos no pueden ver lo que Dios tiene para con ellos? Porque quizás su conexión con el Espíritu Santo no es la correcta, o no es la mejor, o su vida de oración no es la más óptima. Pero nosotros como soñadores tenemos que tener claro lo que Dios tiene para con nosotros. Nosotros como soñadores visualizar claramente lo que Dios tiene para con nosotros, porque si nuestra vista está constantemente en las cosas naturales, siempre vamos a andar con el moco abajo. ¿Sí o no? Siempre vamos a estar desanimados, siempre vamos a estar dudando, porque lo que Dios tiene para con nosotros muchas veces difiere un poco de nuestra realidad. ¿Por qué tú te puedes, o cómo tú te puedes mantener motivado, soñando, cuando tú tienes los cielos abiertos, cuando tú entiendes el plan claro de Dios? Porque ¿sabe lo que muchas veces nosotros hacemos? Yo me mantengo en el futuro, yo me mantengo en esa esfera, porque cuando yo veo lo que Dios tiene para conmigo, yo me quiero quedar ahí. Cuando yo veo lo que Dios tiene para con la iglesia, yo me quiero quedar ahí. Pero ¿sabes qué? Yo tengo que volver a la realidad, pero me mantengo viendo esa visión, porque esa visión es la que me va a mantener animado. Ese sueño es el que me va a mantener caminando. Ese sueño es el que te va a hacer levantarte por las mañanas. Porque ¿qué pasa cuando nosotros tenemos nuestra vista en nuestros problemas? ¿Qué pasa? ¿Te estimulan tus problemas? ¿Te estimula tu enfermedad? ¿Qué estás viendo? ¿Dónde está tu vista? ¿Qué estás viendo? Yo te reto en esta hora a que empieces a ver lo que Dios tiene para contigo por medio de una íntima conexión con el Espíritu Santo, por medio de una íntima comunión con Dios, por medio de un tiempo íntimo con Dios. Porque cuando tú lo hagas, tú vas a estar tranquilo, no importando lo que te esté aconteciendo. Yo no sé si usted ha leído la historia de Eliseo y su siervo. En un momento de la historia, a Eliseo lo andaban buscando para matarlo. Y alguien le había dicho al rey, ¿sabes qué? Él está en X ciudad. Y el rey mandó un ejército a esa ciudad. Y el siervo de repente llega a Eliseo y le dice, ¿sabes qué? Nuestras vidas
nuestras vidas hoy terminan. Hasta aquí llegamos. Y el hombre, yo me imagino todo preocupado. Yo me lo imagino todo preocupado, todo angustiado, porque sus ojos naturales, sus ojos físicos estaban viendo su esfera natural. Y su esfera natural decía, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, porque estaban literalmente rodeados. Era un ejército enorme el que el rey había mandado. Pero Eliseo, al contrario, él estaba tranquilo. Él estaba tranquilo, ¿sabes por qué? Porque sus ojos estaban viendo la provisión de Dios. Sus ojos estaban viendo la visión de Dios. Él estaba en esa esfera espiritual. Y en esa esfera espiritual él podía ver un ejército mayor que estaba de su lado. Él podía ver de que Dios había mandado una guardia para poder protegerlo. Y él estaba tranquilo. Yo me imagino a Eliseo mirando de un lado el ejército que venía a matarlo, y miraba hacia el cielo y miraba un ejército mayor, y él podía decir, ¿sabes qué? Yo me atrevo a soñar, yo me atrevo a ver eso que tú tienes para conmigo, porque tú has sido fiel. Aunque 1000 se levanten en mi contra, 10,000 van a estar a mi favor. Aunque se levante contra mi guerra, aunque se levante contra mi batalla, yo voy a estar firme, porque este es su sueño. ¿Qué estás viendo, hermano? ¿Qué estás viendo? ¿Ves a ese hombre insoportable? ¿O puedes ver el propósito de Dios sobre este hombre? ¿Qué estás viendo sobre tus hijos? ¿Qué estás viendo sobre tu trabajo? ¿Qué estás viendo sobre la iglesia? Si tú no aprendes a ver lo que Dios tiene para contigo, ¿sabes qué? No vas a poder vivir una vida efectiva. No vas a poder caminar. Pregúntale a que está a tu lado, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Le digo lo que yo estoy viendo ahora? ¿Le digo? ¿Lo quiere saber? No, solamente una persona lo quiere saber. ¿Lo quiere saber? Como iglesia, ya yo me estoy viendo todos ustedes en nuestro nuevo local. Ya yo estoy viendo que el equipo ya no va a tener que llegar a las 9:30 de la mañana. Tenemos que llegar y prender los instrumentos, prender los equipos, y ahí está. Yo veo a cada uno de ustedes cumpliendo el propósito que Dios tiene para usted. Yo lo veo a usted firme. Yo lo veo a usted consagrado. Yo lo veo a usted llegando al cielo, recibiendo su premio, que Dios le dice: buen siervo fiel, sobre lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Yo veo sus vidas cumpliendo en esta tierra y adquiriendo todo lo que Dios tiene para con ustedes en esta tierra. Eso yo veo. Yo no veo sus imperfecciones. ¿Tú sabes por qué? Porque eso es de la vista terrenal. Eso es lo obvio. Y eso no necesariamente es una ley. ¿Tú sabes por qué no es una ley? Porque todo lo que hemos visto, todo lo que vemos, fue creado de lo que no se ve. Entonces, más me importa lo que Dios ve en su esfera que lo que yo veo con mis ojos naturales. ¿Tú sabes por qué? Porque eso que Dios ve se va a cumplir, sea como sea. Eso que Dios ha determinado para tu vida se va a cumplir como sea. Pero yo lo veo ya. Y por eso es que yo me estimulo. Por eso es que yo, aunque dolor de espalda, con diarrea, con vómito, con dolor de cabeza, con absolutamente como sea, yo estoy aquí. ¿Por qué? Porque yo veo el plan de Dios. Yo voy por encima de mis limitaciones. Yo voy por encima de eso, porque Dios tiene un sueño y Dios tiene la última palabra, y usted debería hacer lo mismo.
¿Por qué no te atreves a ver los cielos abiertos sobre tu vida? ¿Por qué no te atreves a ver lo que Dios tiene para contigo? Porque yo sé que si lo hace, tu paradigma va a cambiar. Tu paradigma, tu actitud, toda tu vida va a cambiar. Ya no te vas a sentir derrotado, sino te vas a sentir más que vencedor. Porque tú eres más que vencedor en Dios. Porque tú eres más que victorioso en Dios. Porque tú eres más fuerte en Dios. Entonces tú lo ves de otra forma. Tú te ves de otra forma. Por eso es que Dios nos estimula y nos dice: diga el débil, fuerte soy. Y esto nos lleva al segundo rasgo de un soñador. Y aquí es que las cosas se ponen interesantes. Porque tenemos que trasladar esa bendición, ese estado del mundo espiritual al mundo natural. ¿Quisiera usted trasladar todas las bendiciones de Dios a su vida natural? ¿Quisiera usted? ¿Sí o no? ¿Quisiera? ¿Sí o no? ¿Quisiera? ¿Cómo lo hacemos entonces? Esa es la pregunta del millón de libras. El texto, versículo 4 y versículo 9, nos da la clave para nosotros trasladar nuestra bendición desde el mundo espiritual a nuestro mundo natural. ¿Recuerdan cuál era el propósito de Dios? Que el pueblo de Israel fuese restaurado, ¿no? Ese era el propósito de Dios, ese era el sueño. Y Él primero se lo deja ver. O sea, le dice: esta es la condición del pueblo. Valle, huesos secos en gran manera. Un valle de huesos secos en gran manera. Ezequiel capítulo 37, versículo 4 y versículo 9. Fíjate lo que él le dice al profeta. La forma en la que nosotros trasladamos nuestra bendición del mundo espiritual al mundo natural es por medio de la confesión. Usted dirá: pastor, pero ¿cómo es eso? Mira, si Dios te deja ver de que tú eres un hombre sano, tú no puedes estar confesando que tú estás enfermo. Tú tienes que estar proclamando la palabra de sanidad. Todos están calladitos ahí. Tú sabes que yo me doy cuenta cómo eres o qué está en tu corazón por medio de escucharte hablar. Una persona negativa, ¿de qué habla? ¿De qué habla? ¿De qué habla? Dígame. ¿De qué habla? De cosas negativas. Y usted me diría: pastor, pero es que es pura palabra. No. Nosotros hablamos de lo que está en nuestro corazón. Entonces no es de que estamos simplemente lanzando palabras, es que estamos exteriorizando lo que somos, lo que está ahí dentro de nuestro corazón. Y él le dice al profeta: para tú poder cambiar la situación, para tú poder hacer que mi voluntad se cumpla en esos huesos secos, tú tienes que hablar mi palabra. Tú tienes que estar confesando mi palabra. Si usted va al versículo 9, le dice otra vez: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. La palabra profética o la palabra profecía, lo que simplemente quiere decir es nosotros declarar la palabra del Señor. Una cosa es el ministerio profético y otra cosa es lo que es la profecía en sí. Antes no había la palabra escrita. Antes no estaba la palabra de Dios escrita, no. Entonces Dios levantó el ministerio profético y Él usaba a esa persona para dar a conocer sus planes,
Entonces el hombre, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo venía sobre él y él tenía que decir exactamente lo que Dios le había dicho. Fíjese ahí, porque aquí está la cuestión. No es que vamos a estar hablando un sinnúmero de disparates que Dios nos ha dicho. Porque podemos decir, como dicen por ahí, no, que si tú dices, yo quiero un carro nuevo, yo quiero un carro nuevo, yo quiero un carro nuevo, eso va a venir a tu vida. No estoy diciendo eso porque no funciona así. Él estaba repitiendo exactamente lo que Dios le dijo que tenía que decir. Entonces, cuando nosotros trasladamos nuestra bendición, cuando nosotros decimos exactamente lo que Dios dijo para con nosotros, lo que Dios te dijo en la intimidad, eso tú tienes que estar confesando. Si Dios te dijo, te voy a sanar, ¿qué tú tienes que decir? Sano soy. Soy sano en el nombre de Jesús. Soy sano en el nombre de Jesús. Si Dios te dijo, ¿sabes qué? Te voy a prosperar, ¿qué tú tienes que estar confesando? Voy a ser próspero, voy a ser próspero. Si Dios te dijo, voy a hacer algo en tu matrimonio, ¿qué tú tienes que estar diciendo? Tú tienes que estar profetizando, repitiendo esa palabra que Dios te dijo sobre tu matrimonio. Entonces, las palabras tienen poder. Dígale que está a su lado. Las palabras tienen poder. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 1 versículo 3. Fíjate el poder que tiene la palabra del Señor. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todo por el poder, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra de Dios es tan fuerte que Él sustenta todo lo natural con ella. Entonces, si dice la Biblia que Él sustenta todo, y si dice la Biblia que su palabra no cae, sino que hace resultado que Dios le envió a hacer, nosotros tenemos que estar confesando su palabra en nuestras circunstancias para entonces provocar cambios. Yo me pregunto, ¿qué tú estás confesando sobre tu situación? ¿Qué tú estás diciendo sobre ti mismo? ¿Estás confesando la palabra de Dios o estás sencillamente hablando, como dicen por ahí? No lo voy a decir. Ya lo dijiste, pluma de burro. Usted dirá, pastor, los burros no tienen pluma. Exactamente, de eso se trata. Cosas que no tienen sentido, cosas que no vienen al caso. ¿Qué tú estás diciendo sobre tu trabajo? ¿Qué tú estás confesando sobre tus hijos? ¿Qué tú estás confesando sobre tu ministerio? ¿Qué tú estás confesando sobre tu vida espiritual? ¿Qué tú estás confesando con este proyecto que tú tienes? ¿Estás confesando el plan que Dios tiene para contigo? ¿O estás sencillamente alimentándote de otras fuentes? Por eso es que Dios le dijo a Josué que la palabra de él no se tenía que apartar de su boca. En este tiempo las palabras no tienen poder, no le damos la importancia que tienen. Si le decimos a una persona, voy a hacer esto, es sencillamente por decirle algo. Nunca nos ponemos a pensar de que nuestras palabras nos atan, que nuestras palabras tienen poder. Tenemos que volver al momento de darle valor a nuestras palabras, porque sabes que ese es el medio que nosotros tenemos para trasladar la bendición de Dios. Él le dice desde esa esfera espiritual, profetiza. Dile a esos huesos secos. ¿Y qué dice la Biblia? Que inmediatamente él lanzó la palabra. Dice que los huesos empezaron a unirse, que los tendones le crecieron, que le crecieron carne. Ellos empezaron a ser restaurados. Fíjate lo que puede hacer una palabra de Dios. ¿Sabes? Con tus hijos, te levantas tú todas las noches y bendices tus hijos. Le pone la mano a ese esposo, le pone la mano a esa esposa, le dice, Señor, haz lo que tú vas a hacer con él.
¿O qué estás diciendo? No lo soporto, es insoportable, es difícil, mal carácter, borrachón, fumador, infiel, no me ama. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Dime, ¿qué estás diciendo? Cuando ves un día así tan bonito como está hoy, ¿qué tú dices? Yo aborrezco la lluvia, este clima que no lo aguanto. Yo quisiera estar en mi país. ¿Cómo vas a poder amar a donde Dios te ha traído si tú no empiezas a confesar de que este país es bueno, de que ese país, ahí está la bendición de Dios, de que Dios me trajo aquí para yo hacer cosas grandes? ¿Por qué en vez de estar quejándote de lo que Dios te quitó, quejándote de lo que Dios te quitó, por qué no lo dejas de hacer y empiezas a estar proclamando lo que Dios va a hacer contigo aquí? No me estimularon. Tú sabes, a mí no me gusta sudar. Aborrezco sudar. No me gusta. No, ahí no. No me gusta sudar. Pero ¿sabe lo que pasa conmigo? Yo sudo de cualquier cosa. Yo no me hago empezar a caminar, estoy sudando. Mi esposa dice, yo no sé cómo tú bajas de peso. Yo no sé cómo tú no bajas de peso. Tú sudas de nada. Digo, es que las curvas son buenas, ¿sí? No, una broma. Entonces, ¿qué yo he dicho? Como no me gusta sudar, para mí que se quede en 18 grados todo el año. Para mí que se quede 18 grados. ¿Tú sabes por qué? Porque es un fresco. Tú no sudas, tú estás tranquilo, no está tan frío. Te quedas ahí tranquilito, 18. Lo que pasa es que si usted llegó a este país y desde que llegó se pone 3 pantalones, 2 medias, 2 chaquetas, usted nunca va a poder disfrutar lo que es 18 grados. Eso es lo mejor que hay. 18 grados es lo mejor que hay. ¿Sabes lo que es? ¿A cuánto le gustaba bañarse cuando llovía en su país? ¿A quiénes? Dígame ver. ¿Cuántos salieron bañarse en su país cuando llovía? Todos, ¿no? ¿Qué pasa aquí ahora? ¿Qué pasa aquí entonces? Si eso era un día donde íbamos a jugar, no íbamos a jugar con el agua sucia y todo. Sí, salíamos y los disfrutábamos. Hoy pensamos que nuestros hijos son de azúcar. Y esto es glorioso. Tantas áreas verdes que hay, tanta bendición que hay. ¿Por qué no empieza a decirse a usted mismo lo que Dios ha dicho sobre este país? Que te ha traído para hacerte bendición, que te ha traído para darte estabilidad, que te ha traído para que tú puedas construir un futuro sin ninguna preocupación. ¿Por qué no empiezas a decir eso en vez de quejarte de las cosas que difieren de tu país? Nosotros nos criamos en Holanda. Y yo le digo que este país es totalmente opuesto. En Holanda no hay un hoyo en las calles. Un hoyo no hay. No hay una basura en la calle. Inclusive Holanda tiene una policía para la basura. Si te ven tirando basura en el piso, te dan una multa. Hay una policía especial para eso. Pero yo no vivo comparando Holanda con Inglaterra. Porque si bien es cierto que Holanda es tremendo, yo entiendo de que Inglaterra, por cuanto estoy aquí, es mejor. Dígale que está a su lado, Inglaterra es mejor que mi país. Lo es. Aunque extrañamos la pupusa, aunque extrañamos el queso, aunque extrañamos una torta que cuando vayamos a Holanda se la vamos a dar a probar, una torta de manzana que no he probado una torta de manzana como esta en Holanda.
Aunque los autos no se dañan porque las calles no tienen hoyos. Pero yo no miro eso. Yo miro el propósito de Dios. Y yo empiezo a confesar su palabra. Yo quiero terminar con este texto. Mateo 8:28. Hubo un hombre que estaba pasando por una crisis bien fuerte. Mientras los músicos pasan. Y él fue a Jesús porque él tenía un problema. Y Jesús le dijo: vamos, yo te voy a sanar tu siervo. Y este hombre entendía de que Jesús no tenía que ir físicamente a poner sus manos sobre él. Él entendía el poder de la palabra. Él entendía de que si el universo se sostiene por el poder de una palabra, que Jesús tenía que sencillamente dar una palabra. Y dice: pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Tan solo di la palabra. Y yo te digo en esta hora, el soñador es un hombre que está confesando la palabra de Dios día a día, que está enviando la palabra de Dios día a día, porque es la palabra de Dios la que produce cambios. Y yo te digo en esta hora, si tu vocablo empieza a ser el mismo que el vocablo de Dios, tu vida va a ser transformada, tu situación va a cambiar. Dice la Biblia que en ese instante el criado fue sano. Y yo te digo en esta hora, si tú empiezas a decretar la palabra de Dios sobre tu circunstancia, tú vas a ver cambio. Tú vas a ver cambio, tú vas a ver prosperidad, tú vas a ver bienestar, porque el soñador siempre está confesando la palabra de Dios. Esa es la orden. Di la palabra, di la palabra, di la palabra. Esa fue la orden de Dios a Ezequiel: profetiza, hijo de hombre. Y yo te digo en esta hora, profetiza. Manda la palabra de Dios para que ella haga lo que Dios quiere que ella haga. Yo quiero que tú te pongas sobre tus pies. Ponte sobre tus pies. Yo he hablado de dos rasgos de un soñador. Dos. Número uno, el soñador está enfocado en lo espiritual, porque su bendición está en los lugares celestiales, porque su propósito, él entiende que habita donde Dios habita, y Dios es espíritu. Por ende, nuestra bendición está en los lugares celestiales. Una vez que el soñador entiende y puede visualizar lo que Dios tiene para con él, él obedece el mandato de profetizar. Porque de nada vale tú recibir una palabra si no la vas a poner en práctica. ¿Sabe? Versículo 7 dice: profeticé pues como me fue mandado. Él obedeció el mandato. Dice: y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Oye, hubo un ruido mientras yo profetizaba. Hubo un ruido mientras yo profetizaba. Yo te digo en esta hora,
algo va a acontecer en tu vida. Cuando tú empieces a profetizar, cuando tú empieces a confesar la palabra de Dios sobre tu vida, vas a ver algo cambiar, vas a ver algo ocurrir. Así como el profeta dice que hubo un ruido, y yo te digo, vas a ver algo. Versículo 10 dice: profeticé como se me mandó, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. La profecía se cumplió cuando el pueblo de Israel fue reconocido como nación oficialmente. Yo te digo en esta hora que cuando te alinees al propósito de Dios, que cuando empieces a confesar la palabra de Dios sobre tu vida, oh, tú vas a ver sanidad, tú vas a ver puertas abiertas, tú vas a ver milagros en tu vida. Tan solo obedece el mandato de Dios y declara la palabra de Dios. Declárala. Declárala en esta hora. Si necesitas sanidad, di: por sus llagas yo fui curado. Si necesitas fortaleza, di: yo soy fuerte. Yo soy fuerte en su nombre. Yo soy fuerte. Si tienes baja autoestima, yo te digo en esta hora, entiende de que Dios te creó con un propósito. Tú no eres el resultado de un accidente. Confiésalo. Que yo soy más que vencedor por medio del que me llamó. Aleluya. Yo declaro en esta hora. Yo declaro en esta hora cielos abiertos. Yo declaro en esta hora ojos abiertos. Yo declaro en esta hora que tú puedes ver lo que Dios tiene para ti. Tú puedes ver. Tus ojos espirituales se abren en esta hora. Tus ojos espirituales se abren en esta hora. Oh, tú puedes ver a Dios. Tú puedes ver a Dios en su santuario. Tú puedes entrar en el mundo espiritual y ver tu prosperidad. ¿Sabes qué? El enemigo no puede entrar en la esfera divina de Dios. La enfermedad no puede entrar en la esfera de Dios. Ninguna dificultad puede entrar en la esfera de Dios. ¿Por qué? Porque Él está por encima de todo. Él tiene el control de todo. Tu sueño, tu propósito en Dios no puede desvanecerse. El enemigo no tiene autoridad sobre ti en la esfera de Dios. Que yo te estimulo a hacer, a permanecer ahí, a habitar ahí, y por medio de tu confesión hacer que milagros ocurran. Así como el centurión provocó que una confesión de Dios le cambiara la vida a su siervo, eso mismo tú puedes provocar en tu vida. No hay nada que se pueda mantener de pie bajo el dominio y la autoridad de Dios. En Dios tú eres perfecto. En Dios tú eres completo. En Dios tú estás sano. En Dios tú estás sano. En Dios tú estás firme. En Dios tú estás completo. En Dios tú tienes todo lo que necesitas.
darte las gracias por haber estado con nosotros. Declaramos que Dios inunda tu vida de tu gloria, de su gloria, que abre tus ojos y que tú vas a empezar a declarar la palabra que Dios te ha dado, porque eso es lo que vas a ver y porque eso es lo que vas a escuchar. Declaramos una semana bendecida sobre ti y damos gracias a Dios por tu vida. Gracias por sintonizarnos. El Señor te bendiga. Mientras nosotros seguimos aquí adorando al Señor,